La conferencia que voy a tratar a continuación está más bien dirigida a los que ya saben algo sobre las enseñanzas ocultas y a los que comprenden que estamos evolucionando en varios mundos y gracias a varios cuerpos de los cuales extraemos el beneficio de las experiencias después de cada vida. Como ayuda para una correcta comprensión, aconsejo escuchar algunas de mis grabaciones anteriores, como por ejemplo la que en interrogación decía ¿cómo es posible que haya un infierno, purgatorio y cielo en esos mundos invisibles? Esta y otras tratan de lo que vamos a hablar y serían complementarias. El título que he puesto a esta grabación es también en interrogación ¿por qué mueren niños al poco tiempo de nacer? Como complemento de esta respuesta y para mejor comprensión del lector de lo que se va a tratar, es necesario que tenga claro en su mente el esquema de los mundos donde el ser humano está evolucionando actualmente y el hecho de que los dos mundos superiores, donde vamos después de la muerte, son de materia tan sutil que se mezcla con la física. De esa misma forma hay que entender que el hombre tiene varios cuerpos, además del físico, claro, también de diferente grado de densidad de materia, de sutilidad, igualmente que ocurre con los mundos que se interpenetran y que están conectados entre sí, como lo están los átomos con los protones y los neutrones, y estos a su vez con las subpartículas que los componen. Son muchas las respuestas que se podrían dar a esta pregunta, pero antes de darlas es necesario recordar la principal causa por la que un niño muere siendo aún pequeñito. Cuando una persona muere, debe llevarse la película de su vida que ha ido grabando en un átomo situado en el corazón, normalmente llamado en la filosofía Rosacruz átomo simiente. Pero para hacerlo y dependiendo de lo que pueda aguantar la persona sin dormirse, quiero decir nada más morir, empieza a hacer esa recopilación. Bien, pues puede necesitar, según Max Heindel, entre varias horas y 3 días y medio aproximadamente. Si en el transcurso de ese tiempo se interrumpe la concentración que ese ego tiene, perderá esa parte de la película que no ha sido visualizada conscientemente, lo que significa que no podrá extraer ningún adelanto espiritual de ella cuando pase al purgatorio y al cielo, situados en el mundo inmediatamente superior llamado mundo de deseos o emocional. La extracción de esa quinta esencia, de ese beneficio de las experiencias de nuestra vida física, dependen de la capacidad que tengamos de estar concentrados mientras vemos y recopilamos la película de nuestra vida y que luego nos llevamos para revivirla, sentirla en el purgatorio y a continuación en el cielo. Dicho esto, no tenemos que hacer nada más que razonar cuántas cosas o hechos y qué personas pueden impedir que un recién muerto esté lo suficientemente tranquilo y en paz como para poder prestar atención a esa película que, en casos excepcionales, algunas personas que han estado a punto de morir han visto pasar en unos segundos. La lista puede ser larga. Por ejemplo, los propios llantos de los familiares y amigos si están muy cercanos, las manipulaciones que puedan hacer al cuerpo físico a nivel científico o médico, todas las clases de muerte normalmente calificadas como de horribles, violentas, la gran mayoría de los que mueren, por ejemplo, también en las guerras,
etcétera, etcétera. En estos casos suele ocurrir que o no se graba la película porque se destruye, por ejemplo, la muerte en un incendio o la propia incineración que puedan hacer los familiares de ese cuerpo antes de ese tiempo que se ha dicho. Decía que la película, porque se destruye también o se graba poco o muy superficialmente, que es lo que decía antes de si no hay concentración, esa capacidad de concentración para tener enfocada la atención o la mente sobre ella, pues entonces la grabación se hace de una manera muy débil, lo que significa que no se podrá sacar todo el provecho posible de ella, porque el sentimiento será también superficial, lo que trae como consecuencia que los resultados del purgatorio y del cielo sean muy débiles, como acabo de decir, y por consiguiente volverá a ser casi la misma persona que era cuando vuelva a renacer. En el mundo de deseos se extrae moral y espiritualmente los resultados de lo que se hizo en la vida pasada en el mundo físico. Si no ha habido una correcta atención y grabación, no puede haber una correcta extracción, ni tampoco se graba en forma de conciencia y de carácter el resultado de la visión que allí se tiene sobre la vida pasada. Es decir, primero, si hicimos sufrir a otros, no sufriremos en el purgatorio, pero tampoco asimilaremos ese estado de conciencia de culpabilidad que hace que en la próxima vida nos advierta antes de volver a hacer ese mismo mal. Segundo, si hemos sido serviciales y generosos con los demás, tampoco vamos a sentir ese gozo y esa felicidad o alegría que sentimos y que sentían las otras personas cuando así actuábamos. Tercero, si no hay resultados de la vida pasada, no adquiriremos un carácter fuerte para no hacer el mal, ni tendremos deseos o inclinaciones para hacer el bien, ni seremos fuertes ante las tentaciones, ni tendremos una fuerte voluntad para alcanzar nuestros objetivos e ideales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un ego o alma renace en una familia, no siempre es porque tenga deudas kármicas con ella. También puede ser porque esa familia y su posición tiene y son lo que necesita esa alma para que pueda continuar su progreso espiritual a la vez que liquida todo lo que pueda del mal karma que creó en su anterior vida. Pero hay casos en que esa familia cambia tanto por diferentes circunstancias que ese ego ya no puede obtener el beneficio que se había calculado en los mundos superiores antes de renacer y entonces muere para que los ángeles del destino les busquen otra familia. Sin embargo, si esa familia volviera a su anterior y positiva forma de vida, por ejemplo, este es el caso de unas personas que consigan salir de la droga después de haber caído durante años. Bueno, pues en ese caso es muy posible que ese ego volviera a renacer de ellos. Hay casos en que un niño muere porque esa alma está en deuda con la ley de consecuencia y, aunque opino que esa deuda se puede saldar salvando a otros, lo cierto es que puede ocurrir aunque causara la muerte de otras personas sin ninguna intención. Una negligencia o irresponsabilidad puede causar un accidente de coche, medio de transporte, un incendio, etcétera, ¿no? Un accidente donde puede morir alguien. Por tanto, de esa causa tiene que haber un efecto que sirva como lección. Y es en estos casos cuando, aun habiendo sido involuntariamente, puesto que somos libres y tenemos voluntad propia, claro, aun habiendo sido involuntariamente, muere como niño aprovechando la deuda o karma de unos padres que deben sufrir esa pérdida.
Por supuesto que los padres que maltratan y maleducan a sus hijos sin estar así previsto, porque no se puede prever eso como es lógico, ni ponerlo como destino, generalmente, o bien los que le desprecian y demuestran falta de cariño a sus propios hijos y de interés por su bienestar y por su desarrollo, entran también en los casos de muerte de niños en alguna vida futura de ellos, todos estos casos. Otro caso muy común es el de los padres que evitan por todos los medios a su alcance tener hijos. El aborto tan, por lo menos aquí en España, tan de moda y que cada vez quieren que sea más libre. Ocurriendo así que, claro, lo que están haciendo es obstaculizando así la posibilidad de que un alma, como ocurrió en el caso de cada persona, como ocurre, que un alma pues pueda renacer para continuar su evolución. Es obvio que solo los que tienen la capacidad de salir de su cuerpo físico voluntaria y conscientemente para ir al mundo de deseos pueden comprobar y hacer un seguimiento de varias vidas de un alma, pero aún así hay que admitir que solo las jerarquías superiores más próximas a nosotros, como son los ángeles y los arcángeles, son los encargados de administrar el karma y de planificar los destinos de los hombres. Por consiguiente, nadie sabe cómo ellos, cuáles son las posibles causas de la muerte de un niño. Se han podido dar casos en que una familia normal haya comenzado a interesarse por una religión cristiana o por la filosofía oculta y haya dado tal cambio positivo que algún niño que se les muriera en el pasado vuelva a renacer para recibir esas nuevas enseñanzas que están adquiriendo sus futuros padres en este caso. También se puede dar casos en que un alma haya agotado el tiempo de estancia en los mundos superiores, pero no coincida en el tiempo con el renacimiento de otros egos con los que tiene deudas pendientes. Entonces renace de unos padres que deban pagar la deuda de esa pérdida infantil para así luego esperar en el cielo a que renazcan otras almas con las que tenga alguna relación del pasado. Como las personas que mueren, sobre todo violentamente, no pueden concentrarse correctamente, pues queda claro que no graban su vida en el cuerpo de deseos y por tanto tendrán que hacerlo en otro futuro. Dado que en esos casos no se puede extraer la quinta esencia de las experiencias, los ángeles del destino buscan la manera de que pueda renacer cuanto antes de acuerdo a sus deudas y a la relación que pueda tener con otras personas con las que generalmente ya se ha tenido contacto, o simplemente porque esas personas deban pagar una deuda relacionada con la pérdida de niños. Entonces, el alma renace como niño y al poco tiempo muere. Esto suele ser generalmente antes de los 7 años, teniendo solamente los dos primeros cuerpos completos, o sea, el físico y el cuerpo etérico, que es el molde de la materia física. Pero no ocurre así con los cuerpos, los dos superiores, que son el cuerpo de deseos o emocional y la mente, que nacen o terminan de formarse uno a los 14 años y otro a los 21 respectivamente. Cuando se muere normalmente se pasa primero por el purgatorio para purificar el cuerpo de deseos y después por el cielo para grabar todo lo positivo que nos servirá como aliciente para seguir haciendo el bien en la próxima vida. Pero cuando los ángeles hacen morir a un niño para compensar la quinta esencia que perdió de la anterior vida, llevan a esa alma del niño directamente al primer cielo, al cielo más común para la mayoría de las personas, y allí la enseñarán todas las lecciones que debió de aprender en el mundo de deseos en su anterior vida.
esto es lo que ocurre respecto a una muerte violenta o cuando se incinera el cuerpo rápidamente y no se puede extraer la película grabada en los dos éteres superiores de los cuatro que componen el cuerpo etérico. Pero, aunque muchos lectores e incluso estudiantes de ocultismo no lo crean, algo similar ocurre por el simple hecho de que los familiares y amigos estén llorando y quejándose o tocando el cuerpo delante de él durante todo el sepelio, porque esa alma dejará de concentrarse en el panorama de su vida, en esa película, para atender a esas personas, intentando explicarles que se encuentra bien, que no le pasa nada, que está con ellos, etcétera. Entonces, la grabación en el cuerpo de deseos no suele ser tan profunda y como consecuencia no podrá revivir plenamente los hechos en el purgatorio y en el cielo y por tanto no podrá extraer todo el beneficio que debería respecto a no hacer el mal y a seguir haciendo el bien. Aquí no se habrá perdido toda la vida, pero sí una gran parte de ella, como cuando un espectador que va a ver una película al cine se queda medio dormido. En muchos de estos casos, la persona vuelve a renacer entre los que le lloraron y lamentaron su pérdida para morir poco después y pasar a ese cielo. Una vez en el cielo, aprenderá las lecciones que perdió y que necesitará para la vida respecto a lo emocional y sentimental de mundo de deseos. Allí permanecerá generalmente hasta no más de aproximadamente 20 años para así renacer como cualquier otra alma, pero nacerá con esas lecciones impresas en su cuerpo de deseos para que sus ideales e inclinaciones sean nobles, o sean más nobles que en su anterior vida. Por otro lado, hay que decir que esta ayuda le sirve para afrontar la vida por muy dura que sea. Hay casos en que son las mismas personas que entorpecieron al alma los que le cuidan y enseñan en ese cielo. Pero los padres tendrán su papel muy importante mientras el niño viva. Según he dicho, se entiende que cuando un niño muere no ha alcanzado aún la edad suficiente como para haber desarrollado el cuerpo de deseos ni la mente. Por tanto, esa alma solo tiene activos el cuerpo físico y el cuerpo etérico. Siendo esto así, se deduce que el niño no es responsable de sus actos ante la ley kármica de consecuencia, ya que son esos cuerpos los que le hacen adulto por medio de sus expresiones y de sus actos de acuerdo a la naturaleza de sus deseos, emociones y pensamientos. Como los cuerpos que no han nacido, el de deseos y el mental, la mente, los cuerpos que han nacido no pueden morir, y en este caso tampoco se ha podido grabar en el cuerpo de deseos las experiencias o película de la vida, el alma de un niño no pasa por el purgatorio, sino que va directamente al cielo. En esos casos, y como es lógico, nada entorpece a esa alma, puesto que nada tiene que grabar, lo que significa que tampoco hay motivos para lamentar su pérdida. Aunque claro, se sobreentiende que en el presente estado evolutivo de la humanidad sea así, cuando se pierde un hijo, puesto que estamos hablando de no lamentarlo tanto, puesto que los ocultistas sabemos que van a un lugar donde seguirán siendo niños durante unos años, pero aprenderán las lecciones necesarias para que no pierdan su grado evolutivo. Según investigaciones de personas iniciadas que han analizado esos hechos en el mundo de deseos, estando fuera de su cuerpo físico, parece ser que esas almas no suelen estar más de 20 años aproximadamente, como he dicho antes, y suelen renacer en la misma familia que tanto lamentó su pérdida. Por otro lado,
Hay que decir que si coincidiera que en el cielo esté algún familiar de ese niño, suele ocurrir que sea él quien se haga cargo del niño mientras aprende el efecto de las diferentes emociones buenas y malas. De esta forma, el niño recupera con creces lo que perdió y estará listo para preparar un nuevo destino, como cualquier otra alma, de manera que pueda continuar su evolución aquí en el mundo físico. Quiero pensar que hoy habrán cambiado las cosas en algunas iglesias y como consecuencia ya no se digan las mismas cosas que se decían hace años, por lo menos aquí en España cuando yo era niño. Por ejemplo, se decía que si un niño muere sin ser bautizado, iba a no sé qué lugar que por supuesto no es el cielo. Y si lo está, pues sí que iba a dicho cielo. Esta es otra de las teorías que, en mi opinión, han hecho mucho daño a los creyentes, porque además de injusto, no tiene sentido que tenga la seguridad de ir al cielo mientras los adultos ponemos en riesgo esa posibilidad a lo largo de la vida, pudiendo terminar en el purgatorio o en el infierno. Las enseñanzas esotéricas afirman que los niños van todos directamente al cielo. Si son muy pequeños pueden estar un tiempo en un estado de inconsciencia, pero si son suficientemente grandes como para jugar, gozarán de toda clase de juegos y placeres que les beneficiaría. Como he dicho, los niños son cuidados por familiares y por almas amantes de los niños que les ayudan a cumplir sus sueños y a crear lo que les guste, incluyendo una nueva imagen de ellos mismos. ¿No es, por consiguiente, más consolador saber que un niño ha dejado su cuerpo físico para adelantar lo atrasado en su desarrollo y para renacer en unas condiciones más favorables? El cielo del hombre común, lo que la filosofía Rosacruz llama primer cielo, es un lugar, o mejor dicho, un estado de conciencia donde sólo hay felicidad y donde no cabe nada del sufrimiento o de la amargura que se dejó atrás en el purgatorio. Y esto es así porque el ego que se encuentra allí está muy lejos ya de recordar su vida anterior y porque ya pasó por el purgatorio para eliminar de sí mismo hasta la más mínima muestra de maldad. En el cielo se revive y se asimila el bien y se alcanzan las aspiraciones que el hombre tuvo aquí en la tierra. Podríamos calificarlo como lugar de reposo donde el alma disfruta de lo más elevado, moral y espiritualmente hablando, que ha imaginado y deseado en la tierra, pero eso no significa que sea un lugar de inactividad. Por lo tanto, los niños también van a clase con sus familiares, o si no los hay, con otros egos que en su anterior vida fueron verdaderos amantes de los niños. Quien haya visto la película de Robin Williams titulada Más allá de los sueños, recordará que la materia de ese otro mundo donde están los muertos es de tal plasticidad y tan maleable que se puede hacer con ella los más maravillosos paisajes, cuadros, etc. Esto quiere decir, porque es si no igual muy similar, que tanto los que cuidan a los niños como los propios niños pueden construir los más hermosos y vivientes juguetes de tal manera que su estancia en ese cielo es un juego. Como este mundo de deseos es también emocional, es muy fácil grabar en la materia de deseos que formará el futuro cuerpo de deseos de esa alma todas las enseñanzas concernientes al bien y al mal, o a la felicidad y a la desdicha, para que renazcan con esa preparación para afrontar su futuro destino. Es más, yo diría que hay almas que renacen con una nobleza y unas cualidades por encima de lo que les correspondería si su muerte y renacimiento hubieran sido como cualquiera. De hecho,
Los ángeles hacen morir a niños algunas veces porque comprenden que su débil carácter y lo que están aprendiendo no les va a permitir hacer frente a su destino. Entonces reciben el fortalecimiento adecuado en el cielo a la vez que les libran del sufrimiento de la tierra. En los tiempos presentes ya no mueren tantos niños, principalmente porque no hay guerras como en la época de la Primera y la Segunda, y porque ya no se llora tan bien ante los muertos, ni se les molesta tanto como antiguamente. Esas dos causas, entre otras, fueron las que más causaron muertes de niños en el pasado por medio de accidentes. Pero hoy el terrorismo todavía tiene sus malos efectos sobre los muertos. Aunque hemos inventado el tanatorio, no hemos adelantado gran cosa, puesto que el ego está flotando sobre su cuerpo y se entera de todo lo que ocurre a su alrededor. Es cierto que al menos hasta donde yo sé, según una experiencia de una persona muy cercana a mí, en un caso muy concreto de un familiar mío, la persona fallecida, entre comillas, estaba totalmente concentrada, digamos, aparentemente su imagen estaba como dormida. También es cierto que nosotros los familiares estábamos guardando casi un silencio total. También es cierto que cuando alguien muere, siempre hay alguien que está a su lado y le aconseja. Ese alguien puede ser un familiar, pero también yo me atrevo a asegurar que hay otros seres que no tienen por qué ser familiares y entre ellos estaría perfectamente un ángel. Hasta donde yo sé, hay seres de una gran luz que no precisamente no se les puede identificar como una persona física, vamos, que no tienen la persona, la imagen de una persona como la nuestra, sino que simplemente es un cuerpo similar con una gran luz, pero sin unas definiciones concretas. Decimos que suele haber alguien a su lado que le tranquiliza, le envuelve con una vibración de armonía, de paz, y si llega el caso incluso le aconseja. Pero si el difunto está pendiente de las lamentaciones de sus allegados, perderá la concentración sobre la película de su vida y tendrá que renacer para volver a morir como niño. Y es que nos queda mucho aún para comprender que la vida, la verdadera vida, está más allá del mundo físico y que lo mismo que preparamos todo para la venida de un nuevo ser, deberíamos de preparar un ambiente de paz y de felicidad interna cuando un familiar o amigo se va. Hay países y casos en que pueden mantener el cuerpo del fallecido hasta esos 3 días aproximadamente que tarda en recopilar la película de su vida, pero por lo general y más concretamente en España, la ley no permite mantener el cuerpo en frío esos días para después incinerarle. Por este motivo, es importante que la sociedad tome conciencia de que a un recién fallecido no se le debería tocar para nada durante ese tiempo, así como de luchar para que se cambien las leyes, para que se respete nuestra última voluntad al respecto. Si de verdad queremos ayudar a nuestros seres queridos cuando fallezcan, dejémosles en paz, en silencio y en la soledad, mientras les enviamos toda clase de pensamientos, sentimientos y deseos benefactores o simplemente oramos a Dios por su alma. Todo esto le alcanzará, le envolverá, le penetrará. Todo lo que le enviemos en forma de pensamientos y sentimientos les llegará y les ayudará a pasar ese trance de separarse de nosotros. Cuando el ego que acaba de abandonar para siempre un cuerpo físico de un niño pequeñito
queda libre, no nota mucha diferencia entre ese cuerpo físico y el mundo de deseos, porque no le ha dado tiempo a acostumbrarse a él, y su conciencia está más enfocada todavía en los mundos superiores que en el físico. Sin embargo, cuando el niño tiene unos años, hasta un máximo de 12 o 14 aproximadamente, el ego sí nota algo más el hecho de estar libre del cuerpo físico, aunque no tanto el ambiente. Y digo que no hay mucha diferencia entre el ambiente físico y el astral para un niño de pocos años, porque allí va a tener una vida infantil como aquí, donde podrá gozar plenamente de sus placeres, juegos, etc. Allí no cabe la posibilidad de que se aburran, de que el tiempo se haga pesado o de que haya prohibiciones o regañinas como aquí, y más aún porque se ven cuidados por seres bondadosos y amantes de los niños que se encuentran allí o incluso por sus padres y familiares. Los niños allí se convierten en los héroes que aquí en la tierra se imaginaban ser. Construyen los juguetes que quieren y obtienen las respuestas que buscan automáticamente sin necesidad de preguntar cómo lo hacían aquí. No lo necesitan, es automático, es algo que les llega por naturaleza. Algún día llegará en que cada vez haya más personas capacitadas para ver el mundo de deseos y entonces comprendan que lo que llamamos muerte en realidad no existe. Muere el cuerpo físico, pero ese ser con su propia conciencia y su mente siguen estando ahí. Cuando un niño muere en su conciencia no ha perdido a los padres porque los sigue viendo tanto de día como de noche. Un niño puede ver el cuerpo emocional de sus padres durante el día mientras hacen sus cosas cotidianas. Pero si es por la noche, esos padres van, como hacen todos los humanos, claro, como hacemos, van al mundo de deseos, donde se verán atraídos hacia su hijo por el lazo que aún les une. Es decir, por el amor, por los recuerdos, el pensamiento, etc. Los padres que han perdido un hijo pequeño no son conscientes de que él puede verlos en un estado similar al que tenían aquí en la tierra. Y como en ese mundo emocional o de deseos no hay noches ni días, para el niño es un estado de felicidad donde está entre otras personas que lo aman, le entretienen y le enseñan, estén en cuerpo físico o no, y sean humanos o de otras jerarquías superiores. Los niños que mueren para recuperar las enseñanzas que perdieron en su última vida pueden estar en el cielo aproximadamente unos 20 años y no suelen cambiar de imagen ni tampoco hacerse mayores. Pero, como he dicho, la materia emocional es muy maleable e influenciable por la voluntad y el pensamiento. Y quizás por eso se dan casos en que un niño que haya muerto con más de 6 o 8 años se le pueda ver con más edad y con otras ropas e indumentarias, ya que, por su edad, cabe que él mismo quiera revestirse así para aparentar ser mayor o de otra forma. Pero debe quedar claro que esos hechos son pocos y suelen durar poco tiempo porque se mantienen gracias a la fuerza de la voluntad. Su imagen normal es la que tenía cuando dejó el cuerpo físico, que es la materialización del cuerpo etérico. Es hasta tal punto manejable la materia emocional que cualquier ego podría tomar la imagen de un niño o de cualquier persona para presentarse ante sus familiares gracias a un medium. Es más, a veces utilizan los cuerpos emocionales abandonados por ellos. Se entiende perfectamente que los padres de un niño sufran con su pérdida. Claro que sí, pero sabiendo que la muerte se produce para el propio bien de esa alma y para que tenga un futuro mejor gracias a lo que aprenden mientras son felices en el cielo,
cabe preguntarnos, ¿no deberíamos ser algo menos egoístas?